vos y yo en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. Segundo bloque de viñetas de nuestra historia en esta nueva temporada. Por supuesto, ya que estamos en el 2020, en el año del bicentenario, queríamos dedicar este primer programa, como ya lo anticipábamos en el primer bloque, para hablar de una guía práctica y variada para entender la autonomía, de textos, libros de historia, de cuentos, novelas, videos, documentales, obras de teatro, etcétera, que se refieran a la autonomía provincial. Vemos en el marco también de la educación, muchos profes. Ayer recibía un par de mensajes diciendo ¿qué me recomiendas para trabajar en el aula el tema de la autonomía? Bueno, aquí vamos a dar un abanico variado de textos y videos para leer y ver. ¿Cómo vamos a empezar? René, ¿propones ahí para empezar a hacer estas recomendaciones un texto que de algún modo da una visión panorámica de un tema fundamental para entender el contexto en el que se produce la autonomía provincial? La autonomía provincial se concreta el 27 de abril de 1820. Eso tiene un contexto a nivel nacional, si se quiere, y para entender ese contexto, ¿qué podemos leer? Bien, hay un libro que me parece que en esto que buscamos tanto de hacer dialogar el pasado con el presente, Sí. y ver qué hay del pasado en este presente, ¿no? Que en cierta forma nos condiciona, que nos limita a veces. Me acuerdo que esa frase la dijo un historiador aquí. ¿Qué hay del pasado en el presente que te gustó? Me quedó. Sí. Darío Barriera. Darío Barriera, bien. ¿Qué hay del pasado en el presente? ¿Qué hay del pasado en el presente, no? Y hay, en ese sentido, creo que un libro que es necesario, del año 2013, escrito por Juan José Liach, un reconocido economista, que hace un pantallazo general, por supuesto muy vinculado, muy demasiado atravesado por cuestiones económicas, de los orígenes, digamos, casi coloniales, de esta ruptura que va a haber, o esta confrontación entre la opción, digamos, federal y la opción unitaria. Entonces, hace un rastreo como histórico bastante rápido, desde la época colonial, en esta cuestión centralismo versus periferia, centralismo versus interior, y llega hasta el siglo XXI y trata de generar explicaciones acerca de que la cuestión federal, digamos, está en crisis, un sistema que no ha sido puesto efectivamente en la práctica, y remarco esta cuestión, ¿no? Que habla mucho de cuestiones económicas que hacen que haya esta diferencia y estas desigualdades económicas, sociales y políticas en una Argentina que desde lo formal es federal, pero que desde la cuestión práctica entendemos esta famosa frase que Dios está en todos lados, pero que atiende en Buenos Aires, ¿no? Así que trata de generar una explicación, Juan José Liach, en esto de federales y unitarios en el siglo XXI. Bueno, me parece importante un texto que hable de eso, porque precisamente el acta de autonomía provincial, muchos historiadores lo consideran un manifiesto por el federalismo. ¿Sí? Sí. Vicente Fidel López hace una gran alabanza del texto del acta de autonomía, diciendo que es eso, un manifiesto por el federalismo. Y también en el texto que leíamos al inicio, de algún modo lo que planteaba en ese artículo era de esto de pensar en la actualidad, desde las coordenadas actuales, el bicentenario. Eso nos ayuda a imaginar también nuevas formas de perfeccionar ese federalismo un poco mal parido que tenemos. En ese sentido, creo que el texto de Liach nos puede dar un marco interesante para pensar esta cuestión. Pero vamos con textos locales, ya no que hablen de cuestiones generales para pensar el proceso, sino textos que hablen sobre específicamente la autonomía provincial. Ahí tenemos un clásico,
Hay un clásico, creo que es hasta ahora, digo hasta ahora porque sé que se está por publicar un texto muy documentado sobre la autonomía, pero creo que hasta hoy no hay texto más completo, con mayores fuentes históricas incluidas, que un libro que se publicó en 1920. Se trata del libro La autonomía de Santiago del Estero y sus fundadores, de Andrés Figueroa, uno de nuestros más grandes historiadores, el que organizó el Archivo General de la provincia, conocido por este libro, pero también otros como los papeles de Ibarra, Antiguos Pueblos, Santiago, Tierra de Promisión, bueno, varios libros, pero este es un libro que lo publica en el marco del centenario de la autonomía, que tiene contribución, financiación del Estado provincial, y es un libro muy completo. Tiene allí incluida el acta de autonomía, tiene incluido aquel manifiesto del Cabildo de Santiago el 10 de abril, previo a la autonomía, en donde circula un texto de los tucumanos, un poco criticando la actitud que tenían los santiagueños, y el Cabildo sale a responder eso. Bueno, ese documento está aquí. Y tiene la biografía de todos los firmantes del acta de autonomía. De, bueno, Juan Manuel Irmaín, Mariano Santillán, Dionisio Maguna, José Isnardi, bueno, y de Juan Felipe Ibarra, por supuesto. Tiene ahí en el libro las firmas de cada uno de los firmantes del acta. Tiene una imagen de la casa en donde supuestamente se firmó el acta de autonomía. Verdaderamente es un libro muy completo, que está en casi todas las bibliotecas. Sabía de una reedición que iba a tener, no la he visto hasta ahora, pero me parece sumamente necesaria una reedición de este libro de Andrés Figueroa, lo más completo que existe, creo, sobre el tema de la autonomía, y es la autonomía de Santiago y sus fundadores. Y vos tienes un texto ahí, más corto, pero no menos contundente. Sí, es el texto de 1948 de Alfredo Gargaro, Los orígenes de la autonomía santiagueña, 1815-1820, Santiago del Estero. Esta es una publicación especial que lanzaba la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero. Es un libro que es mucho más breve, por supuesto, que el que tienes vos. Es menos de 40 páginas. En el cual Alfredo Gargaro hace un recorrido desde 1815 y hasta 1820, planteando, digamos, el contexto de los sucesos nacionales, hasta, por supuesto, de 1815 1816, pasando por los sucesos que llamamos nacionales, como para simplificar un poco, de 1820, y culmina con aquellos firmantes y la declaración de la autonomía provincial. Texto, repito, breve, menos de 40 páginas. ¿Está disponible en la biblioteca? ¿Lo has visto? En la biblioteca 9 de julio estaba. Estaba, ¿no? Es un texto breve. Gargaro no se caracterizaba por tener una prosa muy atractiva. Es un libro de muchos datos duros, ¿sí? Sí. Pero quien quiera conocer de manera rigurosa el proceso, este texto corto, pero con muchísima documentación, es imprescindible. Nombres y apellidos. No es un texto muy ameno, vamos a decir, de leer. No es una novela, pero si al historiador que le gustan los datos, bueno, a todo historiador le tienen que gustar los datos, ¿no es cierto? Pero digo, este texto es documentado, es apabullante, digamos, en cuanto a documentos y datos. Los orígenes de la autonomía, de Alfredo Gargaro. Creo que dos textos clásicos lo que acabamos de mencionar. Andrés Figueroa, la autonomía de Santiago y sus fundadores, y los orígenes de la autonomía de Alfredo Gargaro, que en realidad esto es una disertación que él pronuncia en el Museo Mitre de Buenos Aires, y que después se convierte en texto publicado por la Junta. Exacto. Bueno, vamos con algunos textos más actuales y que, esto es interesante, están disponibles en internet. Así es. El año pasado murió una gran historiadora santiagueña, la doctora María Cecilia Rossi,
Ella fue una de las creadoras de la licenciatura en Historia aquí en la UNCE, y ella tenía un blog que se llamaba, que está disponible, que se llama Claves para comprender la historia. Allí, en ese blog, ella publicó un texto bastante también documentado que toma de referencia estos textos como de Figueroa, como de Gargaro, de Alén Lascano, y bueno, de Di Lulo y de todos aquellos que escribieron sobre el periodo, y publica este texto que se llama Sobre la autonomía provincial de Santiago del Estero, 27 de abril de 1820. Está en el blog, decíamos, Claves para comprender la historia. María Cecilia Rossi me gustaba su forma de escribir. Sí. Me parece un texto ameno, un texto no tan largo y que está en el blog, y de algún modo también nos da un pantallazo bastante riguroso de lo que fue este episodio. De paso ahí, si entran, pueden hurgar y bucear el blog de María Cecilia Rossi, que nos ha dejado una obra muy interesante. Un blog muy lindo porque tiene variedad de documentos. Imágenes también. Documentos escaneados, imágenes, mapas y algunos libros disponibles, si no me equivoco, en PDF también para poder descargarlos. ¿Qué más tenemos, René? Otros textos que estén disponibles en internet. Vamos con otra mujer, Sí. María Mercedes Tenti, con quien hemos estado en el programa un par de veces ya. Y que tiene un blog también. Tiene un blog también, Historia Crítica se llama el blog, lo pueden buscar también con mucho contenido para leer, Historia Crítica mmt.blogspot.com.ar. Un texto que se titula El significado de la autonomía santiagueña. También es un texto que va desde 1810 y hasta 1820, en el cual sale un poco por ahí de otros textos que abundan quizá en la cuestión de la mirada política acerca del federalismo, de los intentos federalistas y demás, y ella comienza poniendo en claro, digamos, qué eran los pueblos en ese momento, a qué llamaba pueblos, ¿sí? Porque a veces esto de mirar con significados de hoy, los significados del ayer, ella dice, no, los pueblos eran esto, ¿sí? Eran otra cosa, no es el significado que tenemos hoy, y trata de mostrar, digamos, los intereses económicos que había dentro de los intentos separatistas de Juan Francisco Borges. Cómo estaba ahí el sector ganadero, los propietarios de la margen del río Salado, cómo estaban interesados o no y qué disputas económicas había en esos intentos de Borges, que a veces lo simplificamos como una persona, Borges, motivada solamente por los ideales federales y nada más, y ella lo que nos hace que es bajar un poco la tierra a Borges y mostrar que detrás de su movimiento había sectores interesados en que se pueda concretar esa separación de Santiago del Estero de Tucumán. Estamos haciendo aquí en este primer programa de Viñetas de nuestra historia una guía variada para entender la autonomía provincial. Estamos hablando de textos, muchos de ellos disponibles en internet, que se pueden leer y que contribuyen a la reflexión histórica sobre la autonomía. Vamos a un texto en el que participamos nosotros, pero creo que tiene una cuestión interesante, y es la siguiente. El texto se llama Modos de pensar la autonomía provincial. Lo publicamos en la revista Subida de Línea en el año 2018, y es una colección, vamos a decir, una recopilación de entrevistas a especialistas que vienen de la filosofía, de la economía, de la comunicación y de la historia, por supuesto. Y a ellos se les hace preguntas vinculadas con modos de pensar la autonomía desde sus lugares, desde sus disciplinas. Así es que Mariano Parnas reflexiona desde la economía, los significados de la autonomía y el federalismo, Alejandro Aguad desde la filosofía, Ernesto Pico desde la comunicación y María Mercedes Tenti desde la historia. Aquí, en esta entrevista, es que Alejandro Aguad hace esa definición, luego tomada en el discurso del gobernador, que es esto de la autonomía, es la dimensión positiva de la libertad, es la capacidad para gobernarse a sí mismo. Me parece que está bueno, es un texto que no es muy largo y se lo puede trabajar también en clase, porque son diferentes miradas desde distintas disciplinas
sobre este episodio de la autonomía, pero que también invita a pensar cuestiones presentes. Se llama Modos de pensar la autonomía. Está publicado en la revista Subida de Línea y lo recomendamos, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por las voces que se reflejan en esa entrevista. ¿Qué más tenemos, René? Tengo otro texto que hemos escrito nosotros. Este sí. Sí. Se llama Autonomía Provincial, Tradición Histórica y Desafíos en el Siglo XXI. Para Subida de Línea. Para Subida de Línea. También es un texto del año 2017, donde lo que tratamos de hacer es un recorrido por las ideas federales, por la tradición federal, digamos, de Santiago del Estero, partiendo, bueno, de los procesos históricos que ya lo han trabajado los historiadores que hemos visto aquí, pero también destacando el pensamiento y la mirada de el genio que era Bernardo Canal Feijó. Bien. De hecho, el epígrafe del artículo Sí, es sí, una sí. frase de Bernardo Canal Feijó. Y tratamos de ver, digamos, esto, ¿no? La mirada de Canal Feijó acerca de esto de Buenos Aires, de ese Buenos Aires grande, de ese interior más chico, la cuestión constitucional, como hay una falta de federalismo incluso en la cuestión constitucional. Y hacemos también un recorrido por los tipos de federalismo, experiencias federales a nivel mundial. Y ahí marcamos, creo que, esto de que los firmantes del Acta de Autonomía en 1820 se fijan en Estados Unidos de Norteamérica. Se fijan en ese modelo norteamericano, ¿no? Y ahí marcamos nosotros que Norteamérica se decide por casi 100 años antes, se decide por una opción federal, mientras que la Argentina pasa 40 años más o menos viendo por dónde va a ir, digamos, el carril de su organización política, si va a ir por lo unitario, si va a ir por lo federal, ¿no? Y terminamos hablando de cuestiones actuales, ¿no? De esto de no era monotributo, perdón. La coparticipación, la cuestión también de por qué es necesario hablar de federalismo hoy. ¿Por qué vemos a lo federal como algo positivo, como algo bueno, ¿no? Y hay una joyita por ahí que aparece que es una perlita cuando el federalismo argentino estuvo en peligro. Bien. De tal Rivarola, que quería dejar de lado la Abolir, opción, claro. abolir el federalismo y ir por una opción unitaria en la Constitución. Así que, texto es la autonomía provincial, tradición histórica y desafíos en el siglo XXI. Y luego después tenemos también una serie, hoy se considera próceres de la autonomía a Borges Sí. y a Ibarra, y por supuesto tenemos la colección de biografías que hay de Juan Felipe Ibarra, como ser la de Alén Lascano, Juan Felipe Ibarra y el federalismo del norte, Sí. la de Jorge Newton, Ibarra caudillo de la selva. Tenemos el texto de Domingo Maidana, Ibarra y el clero santiagueño. Tenemos biografías de Juan Francisco Borges, como las que están incluidas en el libro Figuras de Mayo de Orestes Di Lulo. Tenemos otra biografía de Juan Francisco Borges, que es la de Maximina Gorostiaga, que son textos que se enfocan en estos personajes, Claro, que son los próceres exactamente. de la autonomía. Es decir, que ahí ya no sería tanto mirar el proceso de la autonomía, sino enfocarse en estos personajes clave que fueron protagonistas de este episodio del cual se cumplen 200 años. Todo esto textos para leer. Hemos mencionado a Alfredo Gargaro, a André Figueroa, María Mercedes Tenti, María Cecilia Rossi, Alén Lascano. Bueno, todos estos textos que de algún modo abordan la autonomía provincial, pero en el próximo bloque vamos a hacer referencia a algunos audiovisuales, cosas que se pueden ver y escuchar sobre la autonomía. Así que vamos a cerrar este segundo bloque y volvemos con otras recomendaciones para ver videos, audios, para escuchar audios sobre la autonomía provincial.
que si yo sigo aquí escondido, soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Porque dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar. Porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y aunque no tenga ni un maldito centavo en mi bolsillo, la sangre por mis venas siento correr. Y si llego a encontrarte por los pasillos, con mi guitarra en la mano me vas a ver. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Bueno, no, 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 no. Que dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar. Porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Ay, 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 ay. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Oh, no, 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 no. Que dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar. Porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Ay, 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 ay. Oh, 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 yeah. Ay, 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 yeah. Oh, no, no, yeah. Ay, 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 yeah. Oh, no, no, yeah. Ay, 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 yeah. Oh, no, no, yeah. Ay, 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 yeah. Un santiagueño recibe una noticia terrible. Han asesinado a su hermano a lanzazos y los matadores ahora vienen por él. Es el año 1840, al que los cronistas llamarán luego el año del terror. No por los asesinatos ni por la conspiración, sino por la venganza del santiagueño, que ahora escapa entre las sombras a esconderse en la otra margen del río Dulce, a planear el contraataque. El santiagueño es uno de los principales aliados de Juan Manuel de Rosas en el norte argentino. Se llama Juan Felipe Ibarra y esta es su historia. Escuchábamos el audio de un programa de santiagueños sobre Juan Felipe Ibarra, porque, bueno, en este tercer bloque, estamos en el tercer bloque de Viñetas de nuestra historia y estamos justamente hablando de una guía para comprender, para entender la autonomía.
Ya hemos visto textos, ¿sí? Ujú. De muchos autores que podemos leer acerca de este tema. Y eso que estábamos escuchando es el audio del comienzo de este documental dedicado a Juan Felipe Ibarra, pero es una serie documental que se llama Santiagueños. ¿Has visto algún capítulo, René, de esta serie? Sí, sí, por supuesto. Son 8 capítulos. 8 capítulos. Me gustó mucho el de Ramón Carrillo, una Sí. figura que hay que destacar Rescatar. más. Y especialmente otra muy poco trabajada, pero que en este caso sí lo hacen, la de Amalio Olmos Castro. Olmos Castro, me acuerdo Sí. que a ese capítulo lo habías trabajado. Este es un capítulo, estamos hablando de la autonomía, uno de las figuras de la autonomía es Juan Felipe Ibarra, y el capítulo dedicado a Juan Felipe Ibarra, en donde, bueno, cuenta un poco más, digamos, además de la autonomía, sus 30 años de gobierno, y comienza el capítulo con este episodio que es de Juan Felipe Ibarra escapándose en 1840, luego del asesinato de Pancho Ibarra, que era su hermano, pero bueno, pronto Ibarra retoma el poder y ahí inicia una cacería en la cual, castiga a muchos de los que fueron responsables del asesinato de Pancho Ibarra. Ahí tienen, quienes quieran trabajar, por ejemplo, en el aula, la edición, este capítulo de Santiagueños, dedicado a Juan Felipe Ibarra, que está en Canal Encuentro, en la página de Canal Encuentro, y que está también disponible en YouTube. Luego la literatura también se ha apropiado de episodios relacionados con la autonomía y particularmente de Borges, de Juan Francisco Borges. Y queríamos poner también un fragmento de un cuento de Raúl Lima que se llama Un perdón para Borges, y que hay alguien vinculado también con esta radio que es Heraldo Pastor, que hizo una lectura muy, muy linda de este cuento, y la podemos escuchar. Muere el año 16 y en el campamento del Ejército del Norte el sol bruto de la siesta tucumana se cuela en la carpa de su jefe. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano no imagina entonces su sino, rebajado a estatua, a medalla, a láminas escolares. Entonces es solo un general por necesidad, un general cansado que se acuesta vestido en su cate de campaña y se saca las botas que torturan sus tobillos hinchados por la hidropesía. Sus soldados los respetan. Inflexible con la disciplina, al que más exige es a su pobre cuerpo enfermo. Acaba de firmar la orden de fusilar al teniente coronel Juan Francisco Borges y ya partió el chasqui que la lleva de Tucumán a Santiago del Estero. Ah, desgraciado Juan Francisco, tan soberbio y tan díscolo, mi pariente Juan Francisco. Mientras el chasqui cabalga con la muerte bajo su rastra, duda el general. Borges es su pariente por el lado de los bravos de Zamora. Sabe que siempre ha sido víctima de su carácter impulsivo. Debe haber escarmentado con el fracaso de la insurrección anterior. No, él, general en jefe, no puede actuar de otra manera. El mal ejemplo podría cundir. Sin embargo, la lucha interior es aún más penosa que la del campo de batalla. Por fin, vence la misericordia y el general envía un segundo chasqui a Santiago llevando el perdón para el prisionero. Pero luego piensa que no debió perdonar, que su afecto por el pariente prevaleció sobre los deseos del Congreso. Su sentido del deber le reprocha su flaqueza. Cómo quisiera no ser señor de la vida y de la muerte. Envuelto en transpiración, vencido por el cansancio de la ronda nocturna y las maniobras de la mañana, el general se queda dormido. Los dos chasquis se encuentran en la posta de Vinará, sobre el camino real, ya en tierra santiagueña. Uno repuesto por un par de Escuchábamos la lectura de Heraldo Pastor del cuento Un perdón para Borges, de autoría de Raúl Lima. Este cuento ganó un premio en el 2010, si no me equivoco, en un concurso del diario El Liberal. Y la trama del cuento tiene que ver con
el famoso fusilamiento de Borges, ¿no es cierto? Y su supuesto... Y el mito. Del mito, del supuesto indulto. Y están ahí, ¿no es cierto?, los chasquis, que uno que lleva la pelea de unos chasquis, ¿no es cierto? Claro, la pelea de los chasquis en el cual uno lleva el indulto. El indulto. No, uno lleva primero. Parte primero el que lleva la orden de fusilamiento. Y atrás parte el que lleva el indulto. Y bueno, se encuentran ahí en Vinará. Y bueno, el desenlace ficticio es que, bueno, termina muriendo, por supuesto, el del indulto por una pelea de polleras. Y el chasqui que termina llegando a Santiago del Estero es el de la orden de fusilamiento. ¿Dónde nace este mito? Bueno, este mito, ¿no es cierto?, es una leyenda del famoso, el supuesto indulto de Manuel Belgrano, que no existió, pero que está reflejado Claro. En algunos libros. Ahí tenemos entonces algo que está disponible también en YouTube, la lectura de este cuento a cargo de Heraldo Pastor, de este cuento de Raúl Lima, una lectura muy, muy atractiva, que queríamos también pasar un fragmento de esta, digamos, porque la literatura también se apropia de la historia, y en este caso la literatura trabaja con este mito del supuesto indulto, de esta leyenda del supuesto indulto a Borges. También hay cosas para niños. Bien. El año pasado se presentó una obra de teatro, de títeres, en la que, bueno, tuve algo que ver, y vamos a escuchar un fragmento de esta obra de teatros para niños, que se llama El secreto de la autonomía. Vamos a escuchar un fragmento de la obra. Corría junio de 1851. Juan Felipe Ibarra era gobernador de Santiago del Estero. Él se encontraba enfermo y su esposa, Ventura Saravia, estaba junto a él. Ay, Ventura, me duele todo, me duelen las piernas, no puedo levantarme. Estoy viejo, querida. Me siento cerca del final. No diga eso, Felipe. Usted es un hombre fuerte, valiente, duro como un quebracho. A veces un poco terco, si no lo sabré. Estábamos escuchando la obra de teatros para títeres, destinada sobre todo a niños, que se llama El secreto de la autonomía, estrenada el año pasado en la Feria del Libro que se hizo en el foro, y toma como momento clave el final de la vida de Juan Felipe Ibarra con Ventura Saravia. Hicieron una Ventura Saravia muy santiagueña. Sí, Ventura sí. Saravia es salteña, bueno, es ficción. Todo vale. Todo vale. Y bueno, esta obra trata sobre ese momento en que Ventura Saravia vuelve para cuidar a Ibarra en el final de sus días, y ahí Ibarra decide contarle un secreto. ¿Habrá novedades sobre esto ahorita? Ah, sí, por supuesto, va a haber novedades. Y también, por último, ya estamos en el final, la recomendación de Postales de Santiago, que es la obra De Cosquín, presentada en Cosquín Cosquín por la delegación santiagueña, disponible en YouTube, y una interesante apropiación también de este episodio de nuestra historia, recreada a través de una mirada artística. Santiago Autónoma por Siempre es el nombre de la... Perdón, Sí. Santiago Autónoma por Siempre. Presentada en el espacio Postales de Provincia. Antes de ir, me olvidaba saludar a María Julia Batar, compañera que está a la mañana, nos desea muchísimos éxitos y pone dos bracitos así como... Muchísimas gracias. Gracias por los saludos. ¿Algo más? Esto ha sido un programa dedicado a una guía para entender la autonomía a través de textos y videos que pueden ser utilizados en el aula para entender mejor este proceso. Mi nombre es Esteban Brizuela. Está también René Galván acompañándome en la conducción, la operación técnica y puesta al aire, Claudio García. Esto ha sido un programa más de Viñetas de nuestra historia.
Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles.